Fui infiel, ¿debería casarme o no? Me caso por la iglesia el próximo sábado, pero estoy en un dilema y no sé si casarme o no, y me gustaría leer sus consejos antes de tomar una decisión. Yo sé que es un poco largo de leer, pero ojalá pudieran hacerlo anónimo, porque no sea que hasta acá anden de metiches mi suegra y su familia. Hace ya casi 6 años tuve un novio al que amé muchísimo, fue mi primer pareja sentimentalmente y mi primera vez en muchas cosas. El tema era que en ese entonces yo estaba estudiando y él aún no tenían un buen trabajo. Apenas comenzaban a entrar aplicaciones de delivery, Didi, Rappi, Uber, en el estado donde vivo, y él con mucho esfuerzo se compró una moto usada y comenzó a trabajar en eso. Yo soy hija de un neumólogo militar y mi familia es muy conservadora, y mi mamá siempre desde que yo era pequeña me educó a manera de que cuando creciera buscara casarme con alguien como mi papá, que siempre me tuviera viviendo bien y que yo no tuviera que trabajar nunca, pero pareciera que me dijo: hija, haz todo lo contrario, y yo me enamoré de él desde que lo conocí. Él y yo, lo llamaré Carlos, estuvimos viéndonos unos meses a escondidas, pero cuando mi mamá se enteró pegó el grito en el cielo y yo me fui sin su permiso y sin nada de mi casa a vivir con él. Él rentó un cuarto donde pudo y solamente alcanzó a comprar un colchón y una parrillita eléctrica, y su mamá, que siempre fue un amor conmigo, me regaló unos sartenes y así estuvimos. Como a los 2 meses de eso ya acepté hablar con mis papás y fueron a verme y casi me llevan de ahí por la fuerza, y todo terminó en discusión y mi mamá me dijo: yo sé que te vas a arrepentir, yo sé que te vas a terminar regresando a la casa, y en efecto así fue con él. Viví exactamente 11 meses en los que tuvimos muchos pleitos. Mi mamá cada que podía lo humillaba y yo no sabía cómo ponerle un alto. Yo en ese entonces tenía 19 años y Carlos 21. En el último problema o discusión que tuvimos, él me puso a elegir entre mi familia o él y decidí regresar a casa de mis papás. Esos días todo fue muy tenso entre nosotros y él tomó la decisión de irse a Estados Unidos con su papá. Su papá llevaba años ahí. Cuando me lo dijo me puse súper triste, me dio miedo que algo le pasara y le pedí que no se fuera, pero me dijo que su decisión ya estaba tomada. El día que se fue él me regresé yo a casa de mis papás, le ayudé a hacer una maletita con sus cosas y le cociné unas tortas para el camino y le hice un agua de Jamaica que a él le encantaba y se lo metí en su mochila sin decirle. En la terminal él aún estaba molesto por todo lo que pasó y cuando iba a abordar el autobús lo abracé y lloré y él solo me dijo: adiós, cuídate mucho y espero de verdad que nunca te toque vivir las humillaciones que yo le aguante a tu familia por ti. Después de que él se fue yo entré en depresión, me costó muchísimo retomar mi carrera y vivía triste pensando que había sido de él, porque nunca más se volvió a comunicar conmigo ni abrió su Facebook ni nada. Yo de repente le preguntaba a su mamá por él y ella solo me decía que él estaba bien, que si había llegado con su papá. Además del dolor de la ruptura, a mí me pesaban mucho las palabras de mi mamá, ya que ella solía decirnos a mi hermana y a mí que nos guardáramos para nuestro esposo y que solo con él estuviéramos, y que si no éramos vírgenes, no encontraríamos un buen hombre. Y yo ya había perdido mi virginidad con Carlos en los meses en los que vivimos juntos. Como al año y medio de que él se fue, mis papás me presentaron a un amigo de la familia con el que mi mamá estaba encantada, al que llamaremos Enrique. Cuando yo conocí a Enrique le dije a mi mamá varias veces que a mí él no me interesaba y ella se molestaba mucho y me recordaba mi fracaso con Carlos, que yo no sabía escoger pareja y que iba a sufrir muchísimo si no le hacía caso y me dejaba de hablar por días. Acepté conocerlo un poco más con el único fin de que mi mamá me dejara en paz y poco a poco con el tiempo me fui acostumbrando a él y nos hicimos novios. Ni bien lo hicimos, mi familia y ahora también la suya comenzó a presionar y presionar para que nos casáramos. El primer problema que tuvimos fue al planear la boda, ya que tanto mi familia como la suya son católicas y yo solamente quería casarme al civil. No me sentía lista todavía para casarnos por la iglesia, ya que yo soñaba ese día diferente y quería esperar. En la organización de la boda civil me di cuenta de que su mamá era peor suegra de lo que fue mi mamá. La señora quería escoger todo, hasta mi vestido, y su familia súper machistas y no estaban de acuerdo con que yo ejerciera mi carrera. Soy médico igual que mi papá. Por esas mismas fechas me llegó por WhatsApp un hola de un número con nada de Estados Unidos y me quedé fría. Yo sabía que era Carlos, le contesté hola, ¿quién eres? Pero jamás me volvió a contestar y ahí se quedó todo. La boda civil fue hace 2 años y lo único que me dejaron escoger fue la comida. De ahí en fuera entre mi mamá, su mamá, mis
hermanos y sus 2 hermanas que también son bien se metieron en todo y se hizo todo como ellos quisieron. El día de la boda me la pasé incómoda rodeada de gente que yo ni conocía y como la familia de mi ahora esposo están metidos en la política, mi boda parecía un evento de negocios y no mi boda, y tampoco nos fuimos de luna de miel porque su mamá no quiso. De eso me enteré después. Cuando terminó la boda se me hizo extraño que nos fuimos a la casa de su mamá cuando habíamos acordado vivir en un departamento que tiene mi papá y que me había dicho que sería un regalo para mí. Con engaños nos fuimos a casa de su mamá y él me dijo que solo sería por un tiempo en lo que su mamá se acostumbraba. En esos días viví una pesadilla con la señora y sus hijas. Me querían obligar a que cocinara yo para todos, limpiara, lavara y decían que aunque hubiera quien hiciera el quehacer porque se pagaba empleada, yo tenía que aprender a hacer todo eso porque eso hacía una buena esposa. La señora no dejaba de presionar a mi marido para que yo dejara el hospital en el que trabajo y me embarazara. Cuando eso ya lo habíamos hablando él y yo, teniendo 8 meses de casada con él, llegó a la casa una notificación de una demanda de pensión alimenticia y hasta ese entonces me fui enterando que tenía una hija de casi 4 años de la que nunca se hizo cargo porque su mamá, o sea mi suegra, nunca lo dejó formalizar con la madre de la niña ni hacerse cargo de ella. Estuvimos a punto de divorciarnos en ese entonces y fue la única forma en la que logré salir de casa de mi suegra. Me fui al departamento de mi papá y él se fue conmigo como un mes después, ya que nos reconciliamos y mi suegra me odió más desde entonces porque le arrebaté a su bebé. Hace más o menos nos sentamos a platicar sobre nuestra relación porque ya andábamos mal y decidimos seguir juntos y casarnos. Ahora sí, por la iglesia todo iba bien. Su mamá sigue siendo igual que siempre, pero ya casi no la veo. Siempre pongo pretextos para ir a su casa. Y cuando ella viene yo estoy trabajando. Comenzamos a organizar la boda. Esta vez no comenté nada con nadie y mi marido y yo buscamos el salón a nuestro gusto, mi vestido, la iglesia y todo como nosotros quisimos, y nuestras familias tuvieron que soportar y ni modo. El tema es que hace 4 meses exactamente yo estaba en el hospital en donde trabajo en el área de urgencias cuando llegaron 2 chavos accidentados en una moto y uno de ellos es Carlos, mi primer novio. Cuando lo vi sentí algo muy extraño. Entre emoción de verlo, preocupación por su accidente y varias cosas. Estuvo 3 días en el hospital, pero su amigo estuvo casi un mes y cuando iba yo platicaba con él, platicábamos muchísimo. Me contó todo lo que vivió en Estados Unidos y que tenía poco que había regresado. Siempre que hablábamos yo me sentía feliz, incluso me hacía ilusión saber de nuevo de su mamá que siempre fue tan linda conmigo. En esas pláticas intercambiamos números y comenzamos a mensajearnos y finalmente acepté verlo fuera del hospital. Incluso fuimos a comer con su mamá y hacer eso me dejó una sensación que yo jamás sentí con la familia de mi esposo, y muchas de las cosas que yo en su momento sentía por Carlos regresaron a surgir otra vez. Como a la semana de que comimos con su mamá volvimos a salir. Hasta ese entonces no había sucedido nada entre nosotros. En esa salida me dio un beso y terminamos yéndonos a su casa y tuvimos relaciones. Yo le inventé a mi esposo que tenía que quedarme a hacer otra guardia en él hospital, cosa que sí sucede a veces, y con ese pretexto no llegué a dormir. Carlos sabe que estoy casada y sabe que estoy por casarme ahora por la iglesia nuevamente y me ha dicho que deje a mi esposo, que me divorcie y que formemos una familia juntos. Ahorita que todavía no tenemos hijos ninguno de los dos, él está soltero. Yo siento muchas cosas por Carlos, pero me da miedo equivocarme y que volvamos a fracasar como pareja. Esto se lo conté a mis 2 mejores amigas y una me dice que lo de Carlos es una ilusión, que no pierda a mi esposo por eso, que me voy a arrepentir después y que no vale la pena, que si ahorita estoy en paz con Enrique mejor me quede ya con él porque a Carlos mi familia jamás lo va a aceptar. Mi otra amiga me dice, quememos el vestido de novia juntas y luego vete y sé feliz. Actualización: hace unos días subí un post ya que estaba a días de mi boda con mi esposo. Ya no pensaba subir nada más, pero sí fue algo liberador para mí leer comentarios de personas ajenas al problema y a mi entorno. Y también no los quería dejar con el chisme a medias, ya que incluso por mensaje algunas personas me preguntaron qué decisión fue la que tomé, así que aquí tienen la actualización. Yo ya había pedido vacaciones por mi matrimonio en donde trabajo, así que tengo 14 días libres. Empezando por el día jueves, el miércoles, que era mi último día de trabajo, fue el día que más presión sentí porque aún no tenía claro qué hacer y al otro día ya no tendría tiempo libre porque Enrique también pidió los mismos días de vacaciones que yo en su trabajo. No se los comenté, pero él es arquitecto. El mismo miércoles en la noche hablé con mi amiga y me sugirió que antes de tomar cualquier decisión hablara bien con Carlos y planteara cosas que para mí estaban en el aire, y así fue. Él
Miércoles por la noche avisé a mi esposo que saldría con mis amigas en plan despedida de soltera y vi a Carlos en casa de su mamá. Él ya le contó a la señora lo que sucedió entre nosotros y la señora nos reafirmó que nos apoyaba por si necesitábamos algo y a mí en privado me dijo que independientemente de que decidiera estar con su hijo o no me deseaba lo mejor. Hablé con él en privado. La señora es muy respetuosa con esas cosas, pero preferimos que la conversación fuera en casa de su mamá. Para evitar que volviera a suceder algo entre nosotros, le toqué temas que no le había tocado antes y le hice infinidad de preguntas: ¿qué planes tiene a futuro? ¿Qué espera de mí? ¿En qué cuento con él? Incluso le pregunté si se ve siendo papá en un futuro o no. Creo que si esas mismas preguntas se las hubiera hecho a Enrique antes de casarme con él habría sido otra historia. Regresé a mi departamento en donde vivo con mi esposo y empaqué mis maletas ya que teníamos planeado salir de viaje así, que fue algo que de todas maneras haría el jueves por la mañana. Le dije a Enrique que saliéramos a desayunar. Yo quería hablar con él en un lugar público y no en la privacidad de nuestro departamento porque a pesar de que en los 2 años que llevamos casados nunca se comportó de una forma violenta que fuera alarmante para mí si tenía miedo de su reacción. Fuimos a una cafetería relativamente cerca del departamento y mientras desayunábamos le hice varias preguntas, algunas de sus respuestas ya sabía que serían así y otras sí me tomaron por sorpresa, pero no dijo nada que alterara la decisión que ya había tomado. Esperé a que termináramos de desayunar y le dije cómo me sentía, que nunca me sentía amada con él, que realmente siempre pensé que él tampoco era feliz conmigo así como yo no lo era del todo con él. Una de las preguntas que le hice fue: si no estuvieras casado conmigo, ¿cómo sería la mujer de tus sueños? Y literal me describió una esclava de él y de su madre. Cuando le dije lo que pensaba, el semblante le empezó a cambiar, pero trató de minimizar mis palabras y me dijo que respecto a su madre él sabía que nuestra relación mejoraría muchísimo cuando llegaran nuestros bebés, que ella sería una gran ayuda para mí en ese proceso y comenzó a cambiar el tema. Fui más directa y le dije que no me estaba entendiendo, que realmente yo estaba segura de que seguir juntos era un error y que no quería casarme con él. Me dijo que era una tontería lo que estaba diciendo y trató de convencerme de que era normal que me sintiera así, que todas las mujeres se sienten nerviosas e inseguras antes de su boda, que fuéramos a hablarlo con las mujeres de nuestras familias para me convenciera cosas que no iba a hacer. Y esa plática pasó a discusión al grado de que 2 meseros del lugar y otra persona que también era empleado se acercaron a preguntarme si sintiera todo estaba bien y me acompañaron a mi auto y dejamos la conversación así. No sé si recuerden, pero en mi post anterior yo comenté casi al final que de mis 2 mejores amigas una me decía que si me casara y la otra que no, pues a pensar de mis decisiones ambas me apoyaron incondicionalmente. Mientras yo estaba desayunando con Enrique ellas fueron a mi departamento y sacaron mis cosas para que yo no tuviera que hacerlo con él. Ahí me fui al departamento de una de ellas, se llama Sandra, y ahí me quedé. No pasaron ni 3 horas del incidente con Enrique en la cafetería cuando recibe la primer llamada de mi mamá, totalmente alterada, preguntándome si me había vuelto loca o qué clase de tontería estaba a punto de cometer. La escuché solo por un rato y después le dije que en esta ocasión iba a tener que mantenerse al margen de las decisiones que tome y colgué. Después de eso me mandaron mis hermanos y mi papá infinidad de mensajes diciéndome que cómo podía haber sido tan grosera e injusta con mi mamá, que solo ha buscado lo mejor para mí. El resto de la tarde apagué mi celular y me dediqué a platicar con mis amigas. Lloré lo que tenía que llorar y me preparé mentalmente para lo que sea que viniera después, y tener el apoyo de ellas dos me sirvió de mucho. Ayer viernes desde temprano avisé a la wedding planner que la boda se cancelaría. Ya tenía varios mensajes de ella toda estresada preguntándome cosas sobre los últimos detalles de la boda, y cuando le dije que se cancelaba se quedó en shock. No es una amiga muy cercana, pero sí ya tiene rato que la conozco y no se lo esperaba. En cuanto prendí el celular me empezaron a entrar una cantidad inmensa de mensajes. Enrique insistía en que habláramos las cosas en familia, incluso recuerdo a decirme: te juro que desde hoy seré un hombre nuevo, y yo así. Me ofreció también ir a terapia de pareja, cosa que le pedí hace meses y nunca quiso porque él no cree en los psicólogos. Ignoré sus mensajes, pero recibí también una llamada de mi suegra diciéndome algo más o menos así: mira Mariana, yo no sé qué te esté pasando ahorita por la cabeza porque nunca entendí esa forma de pensar tuya, pero te voy a decir una cosa, esto que estás haciendo no solamente daña a mi hijo, también me estás haciendo daño a mí, a mi esposo y a sus hermanas, a todas las personas que lo queremos y que nos duele verlo así por tu culpa. Y te voy a decir una cosa,
también le estás haciendo daño a tu familia. Hace rato hablé con tu madre y ella está muy mal por todo lo que estás haciendo y si en algo te importa, aunque sea un poco, piensa bien lo que haces porque las cosas no se van a quedar así. Mañana mi hijo se va a presentar normal a la iglesia como se tenía planeado y si no te presentas va a quedar en evidencia la clase de mujer que eres, así que tú sabrás si quieres hacerle ese daño a tu propia familia. Sus palabras tuvieron cierto efecto en mí y si sentí miedo que era lo que ellos buscaban. Incluso ya tenía varios mensajes de mi mamá y mi familia suplicándome que no les hiciera pasar por esa vergüenza antes de que lograran lo que buscaban. Le dije a mi suegra que si algo de mis palabras se le hubiera quedado en la cabeza a su hijo, ella no estaría metiéndose nuevamente en nuestros problemas. Solamente alcancé a escuchar un «Estás tonta si crees que no me voy a meter, soy su madre», y colgué y bloqueé sus llamadas y WhatsApps. Después de eso todo el día, entre la wedding planner, mis amigas y yo estuvimos haciéndoles llamadas a casi todos los invitados avisándoles que por temas personales entre nosotros la boda se cancelaba. Fue un día muy estresante, mi teléfono no dejaba de sonar. Tuve que bloquear a mis papás y hermanos para poder usar mi celular y a la familia de Enrique también. Hoy me levanté tratando de no caerme más emocionalmente por todo lo que sucedió. Desayuné con mis amigas que han estado para mí en todo. A la hora de la misa Sandra le pidió a su novio que fuera a la iglesia a ver qué personas habían llegado y efectivamente ahí estaban Enrique, su familia y mi familia apoyándolo. No me sorprendió, pero sí me dio de alguna forma el cierre que necesitaba. Después de la hora en la que debió ser la ceremonia, recibí un mensaje de WhatsApp del celular de uno de los cuñados de Enrique. Era un audio de mi suegra diciéndome que ojalá siguiera escondida como las ratas porque el dolor que le cause a su hijo no se iba a quedar así, que iba a proceder legalmente en mi contra y que a ver cómo le hacía para pagarles hasta el último peso que se gastaron en la boda sin el apoyo de mi familia, que se suponía la boda la estábamos pagando solamente Enrique y yo y resulta que siempre no, que los que pusieron el dinero de lo que le tocaba a Enrique eran sus papás, y me dijo que iba a terminar más sola que una prostituta y que me olvidara de mi familia porque jamás me iban a perdonar semejante bajeza. Después de eso con la única persona que hablé fue con mi papá y solamente para decirle que después yo hablaría con ellos en persona. Me quedaré unos días en el departamento de mi amiga en lo que busco un lugar en donde rentar de momento, ya que el departamento donde yo vivía está a nombre de mi papá y aunque se supone que fue un regalo prefiero no contar con ese lugar. Respecto a Carlos, ambos acordamos esperar un tiempo a que las cosas pasen. Él está al tanto de las amenazas de la familia de Enrique que de alguna manera sí me causan temor ya que varios de ellos están metidos en partidos políticos e instituciones gubernamentales y sé que harán uso de ello para perjudicarme, pero no me importa. Yo sabía que tendría que pagar consecuencias. La madre de Carlos me ofreció su apoyo por si necesito dinero, un lugar donde quedarme o simplemente una amiga que me escuche. También me dijo que si me siento insegura en algún momento le mande mi ubicación y ella llega a Carlos y yo mientras las cosas pasan nos trataremos como novios sin hacer público nada hasta que yo me divorcie ya que mi esposo no sabe de su regreso a mi vida y es mejor que siga así. En un tiempo no viviremos juntos ni nos casaremos inmediatamente. Los dos estamos de acuerdo en darle tiempo al tiempo, en conocernos primero ya que aunque hayamos vivido juntos en el pasado el tiempo inevitablemente hizo cambios en nosotros, pero si vamos a continuar viéndonos de vez en cuando y teniendo comunicación sé que los próximos meses van a ser difíciles, pero también siento que hay varias personas apoyándome justo ahora que se supone debería estarme casando. Me siento extraña pero estoy en paz con la decisión que tome y a ustedes. Gracias por leerme, ya sé que es mucho texto. Saludos, mano haciendo el signo de la victoria.